Bueno, para hoy simplemente me han pedido que prepare unas conclusiones respecto a lo que ayer hemos expuesto y si me permiten, pues de esta manera voy a proceder unos cuantos minutos y luego me gustaría iniciar principalmente un diálogo con todos los presentes, ¿no? Bueno, lo que ayer veíamos en el capítulo Juegos Peligrosos del libro Un país al margen de la ley de Carlos Santiago Nino, observábamos que los modelos de teoría de juegos que están ahí expuestos bien pueden aplicarse para analizar ciertos patrones de conducta y comportamiento que se dan en los países latinoamericanos. Y ayer hacíamos alusión a la cuestión que muchos de nuestros países aqueja, que es el hiperpresidencialismo que Carlos Anteonino en otros textos hace alusión, considerando que en América Latina principalmente se habían adoptado sistemas constitucionales presidencialistas que terminaban otorgándole a el presidente sendos poderes o mayores poderes que a los otros órganos del Estado, ¿no? Entonces, aquí Nino observa un desequilibrio de poder dentro del Estado en favor del órgano ejecutivo, ¿no? Esta situación puede decantarse, dice Carlos Nino, no solamente en una anomia en el sentido de que puede alentar este modelo presidencialista a que, por ejemplo, el presidente y sus ministros puedan concentrar todo el poder del Estado y así, por ejemplo, actuar de manera ilimitada, es decir, no respetar los límites constitucionales que las diferentes constituciones de la región establecen para los presidentes, eh, y podríamos encontrar en los hechos, en diferentes pasajes de la historia de Latinoamérica, cómo estos poderes se han concentrado en la figura del presidente, que, por ejemplo, en épocas de dictaduras militares, esta concentración de poder se hizo aún más latente que en épocas de una elección constitucional de los presidentes, ¿no? Entonces, aquí llama la atención, yo estaba revisando un libro que hace unos años fue publicado por la editorial Siglo XXI, que titula La ley y la trampa en América Latina, ¿por qué optar por el debilitamiento institucional puede ser una estrategia política? De autores, son tres autores, María Victoria Murillo, Steven Levitsky y Daniel Brinks, eh, y ellos analizan por qué en América Latina tenemos sistemáticamente modelos constitucionales que son irrespetados por parte de los actores políticos, es decir, no son respetados por los actores políticos, salvo algunas excepciones, ¿no? Donde, por ejemplo, modelos constitucionales han perdurado pese a que el régimen o la gestión gubernamental que creó ese sistema ha dejado ya de existir. Es el caso de Chile, por ejemplo, la constitución chilena de Pinochet, que aún a la fecha perdura, persiste, y el sistema institucional que ha implantado esa constitución aún sigue vigente y es un sistema fuerte en el sentido de que ha generado, podría decirse, un modelo constitucional y un sistema de gobierno
que hasta la fecha se han mantenido inalterados, pese a que desde el año 2019 en Chile, como ustedes conocen, se han venido dando una serie de levantamientos populares que han de alguna manera desembocado en la constituyente, ¿no? Es decir, la Convención Constituyente chilena, que dio por resultado un proyecto de constitución que fue, al final de cuentas, rechazado por la mayor parte de la ciudadanía en Chile y confirmando así la vigencia de la constitución de Pinochet, de la continuidad de esa vigencia de la constitución de Pinochet. Claro, pero este es un modelo rígido, podría decirse, de institucionalidad chilena y cerrado, porque las críticas que se han lanzado contra este modelo que ha establecido la Constitución chilena es que, por ejemplo, alienta demasiado la desigualdad en el vecino país de Chile, ¿no? Bueno, digo vecino país porque yo estoy en Bolivia, ¿no? Como ustedes saben. Eh, pero por lo general, estos autores concuerdan en que una de las características de nuestros países es la debilidad institucional. Y cuando hablamos de esa debilidad institucional, ya vinculando esta idea a el libro de Nino, observamos que también en las estructuras formales del Estado, existe esta anomia. Es decir, creo yo que el libro de, de Nino se centra mucho en la estructura informal, es decir, que los ciudadanos comunes y corrientes no seguimos estas pautas de comportamiento, ¿no es cierto?, establecidos en reglas y en normas, muchas de ellas jurídicas, y por lo tanto esto decae en la anomia boba, ¿no? Pero creo yo que habría que complementar esta visión de Nino con la figura de una anomia institucional interna dentro del Estado, es decir, formal, ¿no? Es decir, los mismos actores de la política institucional del Estado, el presidente, los ministros, sus dependientes, los legisladores, en este caso, los encargados de llevar adelante las elecciones a través de tribunales electorales o incluso los jueces, ¿no? También pueden incurrir en la anomia boba, es decir, en el incumplimiento sistemático de la ley y de las reglas que en muchos casos rigen sus labores, ¿no? Sus funciones y que ellos incumplen. Entonces, creo que esta situación es dramática en América Latina y esto recae en la falta de credibilidad social de las instituciones y también en la desconfianza social por parte de la ciudadanía, ¿no? Hacía yo alusión el día de ayer, una sentencia constitucional en Bolivia que terminó habilitando al presidente en su momento, Evo Morales, a una nueva repostulación en contra de lo que dice la propia Constitución Política del Estado. Este es un ejemplo de cómo los jueces constitucionales terminan contradiciendo, esto es, incumpliendo la propia Constitución, es decir, a la cual ellos deben someterse y también deben constituirse en guardianes de su cumplimiento, ¿no es cierto? Pero hacen un uso y abuso de su poder interpretativo de la Constitución y terminan, en este caso, no solamente resignificando la Constitución, sino también reelaborándola, creando una nueva norma por la cual el presidente, a través de esa sentencia constitucional, ya no tendría ninguna limitación en cuanto a sus sucesivas reelecciones, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de anomia formal intrainstitucional dentro del Estado, ¿no? Seguramente, obviamente, por las presiones del órgano ejecutivo, pero esta no es solamente la realidad de Bolivia, ¿no?
sino la de muchos otros países en nuestra región. Entonces, uno se pregunta, ¿para qué entonces nos molestamos en establecer reglas e instituciones formales del Estado si los actores políticos no las van a obedecer, ¿no? O las van a torcer en su beneficio? Esta es una de las grandes cuestiones, considero, que los constitucionalistas debemos pensar y repensar para reingeniar nuestras instituciones. Yo creo que necesitamos ingenieros constitucionales e institucionales en nuestros países para poder para poder blindar nuestras instituciones de este tipo de inconductas por parte de actores políticos. Bien, el 2019 en Bolivia, esta situación decantó en una situación crítica, en una crisis social, donde gente de la oposición salió a las calles, tomó las calles, comenzaron a bloquearse carreteras entre los distintos departamentos y ciudades y se dieron enfrentamientos entre quienes apoyaban en su momento al presidente Morales y quienes estaban en contra y quienes aludían que se había perpetrado un fraude electoral en su favor, ¿no? Porque el resultado de las elecciones del 2019 le daba al final la victoria a Evo Morales, ¿no? Entonces, el resultado de todo eso es, como ustedes saben, el expresidente Morales terminó renunciando y salió huyendo de Bolivia con destino a México, ¿no? Quienes lo apoyan alegan que se dio un golpe de Estado, quienes están en contra de él siguen sosteniendo que se dio un fraude electoral. Al fin y al cabo, pues para el ciudadano común y corriente, la verdad sigue ahí, oculta y, claro, eh, las fuerzas políticas utilizan un discurso en favor de su propia posición sin importarles cuál es la verdad o cuál ha sido la verdad de los hechos al final de cuentas o cómo debemos interpretarla, ¿no? Entonces, creo yo que esa situación, ese tipo de situaciones críticas son parte de una anomia sistemática que se da por la total, digamos, debilidad de nuestras instituciones políticas y jurídicas, ¿no? De las instituciones constitucionales. Entonces, este es un ejemplo terrible de lo que puede llegar a suceder si es que no se hacen no solamente las reformas, sino los ajustes también institucionales necesarios para que situaciones como estas no se vuelvan a producir, en este caso en Bolivia, y no se produzcan en otros países, ¿no? Y entonces, seguramente mucho tiene que ver con este tema de la debilidad institucional, el hiperpresidencialismo al que ayer hacíamos alusión, ¿no? Este hiperpresidencialismo, como fue catalogado por Carlos Santiago Niño, es que tiende a acumular todos o la mayor parte de los poderes del Estado en una sola persona o en un solo grupo de personas que está detrás del presidente, ¿no? Entonces, Nino entiende que esta situación es una forma moderna, como decíamos ayer, de anomia estructural. ¿M? Y que por lo tanto, al concentrarse el poder en el Ejecutivo, ¿no? Vendría a darse una especie de juego de suma cero, donde quienes están en contra del órgano ejecutivo carecen de todo poder institucional y por lo tanto en muchos casos no les queda de otra más que recurrir a las calles u otro tipo de presión ciudadana o de protestas, ¿no? Que pueden llegar a puntos críticos de incluso paralizar, de llegar a paralizar un país, como en el caso del ejemplo de Bolivia, el bloqueo de carreteras y una serie de medidas como huelgas de hambre que se han vuelto sistemáticas, por ejemplo, en el 2019 en mi país, ¿no? Entonces, esto se da principalmente cuando se tiene un presidente muy fuerte o que ha acumulado muchos poderes y tenemos una ciudadanía que reacciona ante esa situación y no le queda de otra, como no tiene poderes institucionales, como no tiene el poder de controlar al gobierno, y ese es uno de los déficits, considero, de parte de nuestras constituciones que no les atribuyen a los ciudadanos comunes, la posibilidad de fiscalizar ni de controlar los actos de gobierno, ¿no? Entonces tenemos
así un hiperpresidencialismo descontrolado, podría decirse. Entonces, en ese escenario, la ganancia institucional quien se encuentra temporalmente en la cabeza del órgano ejecutivo, y quienes se sienten débiles son los ciudadanos que están en contra de esa concentración o de los actos que el ejecutivo va perpetrando a lo largo del tiempo, ¿no? Hemos visto también este tipo de situaciones en Venezuela últimamente, ¿no? Cuando se produjeron levantamientos ciudadanos en contra del régimen de Maduro, ¿no? Y que fueron aplacados por la fuerza por parte de la policía y los militares en Venezuela. Pero si bien hay una tensa calma, en cualquier momento esto puede volver a reventar, ¿no es cierto? Y es esto precisamente porque desde la óptica de Nino estamos ante modelos institucionales, constitucionales, de juego de suma cero, donde todos los que no han sido tomados en cuenta en la concentración del poder del órgano ejecutivo no tienen de otra más que reaccionar, agravándose de esa manera la anomia social. ¿Mm? Entonces, este es un problema, como ya hablábamos el día de ayer, típico de la forma de juego de la gallina institucional, como le llamaría Carlos Santiago Nino, ¿no? Donde el costo de no ceder, es decir, un presidente que no quiere ceder, ¿no? Puede decantarse en la destrucción del régimen democrático. Y este es el gran problema. La democracia, debemos entender, requiere de un régimen institucional fuerte, de reglas, y no solamente reglas claras, sino de mecanismos y ajustes institucionales que de alguna manera prevean cómo los actores políticos pudiesen accionar de tal manera que puedan afectar al régimen democrático, pero por medio de estos ajustes institucionales y de reglas establecidas, se pueda prever que ese tipo de acciones de los grupos políticos no terminen afectando ni degradando al régimen democrático, al sistema democrático. Creo yo que ese es el punto central por el cual debemos apostar en nuestros sistemas constitucionales, distinguidos colegas. Nino, Nino, eh, él prácticamente ya al final del texto hace una apuesta importante para tratar de resolver este tipo de anomias institucionales que se dan en nuestros países latinoamericanos, ¿no? En un texto que también les han debido pasar de la profesora Carolina Fernández Blanco, donde ella analiza el texto de Carlos Santiago Nino, ella resalta que entre las posibles contribuciones de este libro de Carlos Nino se encuentra la idea de que la deliberación debe ser el camino central que debe ser reforzado por parte de nuestras instituciones políticas y jurídicas, ¿no? Es decir, la idea de Nino de que la deliberación pública es básicamente el camino para mejorar la anomia argentina, es decir, y también latinoamericana, institucional, y que pueda permitir reforzar los sistemas democráticos. Entonces, la idea de Nino básicamente es de que se debe encaminarse a nuestros sistemas jurídicos y políticos hacia sistemas deliberativos. Hay un libro de Goodman y Thompson que habla de sistemas deliberativos y otro de James Manbridge y de John Parkinson, quienes estudian, estos dos últimos principalmente, cómo se pueden establecer sistemas deliberativos en las diversas democracias en el mundo, ¿no? Creo que es un libro bastante elocuente e importante que nos puede dar ideas a los constitucionalistas para tratar de, como les decía hace un momento, reingeniar nuestros sistemas constitucionales y que permitan migrar de un hiperpresidencialismo, quizás, como decía o como planteaba Nino,
hacia una especie de semipresidencialismo o semiparlamentarismo. Nino no terminó de pulir esta su propuesta, pero la idea que él tenía era que era necesario ponerle controles al presidente, era necesario reforzar el órgano legislativo, y una de las maneras de reforzar el órgano legislativo es a través de ya sea un semipresidencialismo o un semiparlamentarismo, eh, donde el órgano legislativo pueda no solamente controlar los actos del Ejecutivo, sino también de que el Ejecutivo pueda rendir cuentas al legislativo, y a través de la negociación y a través de la deliberación se pueda tomar decisiones donde los ciudadanos nos veamos reflejados en esas decisiones. Esta era la idea de Carlos Nino, ¿no? Entonces, eh, claro, en realidad, Carlos Nino, él plantea la idea de que para deliberar es necesario educar, ¿no? Para él es fundamental que desde la escuela primaria se nos enseñe a deliberar, se nos enseñe a escuchar al otro, que quizás desde ahí ya pueda venir el origen de nuestras falencias, eh, que luego repercuten en el sistema democrático, ¿no? Es decir, ¿de verdad estamos educados para escuchar al otro o estamos más educados para imponer nuestras ideas? Ayer hablábamos de que dentro de la institución típica de la familia, ¿no? En América Latina, durante mucho tiempo se arraigó el autoritarismo del padre, ¿no? El padre, como decía Gargarella, que golpea la mesa e impone su decisión. Quizás a muchos de nosotros nos han educado así y creemos que eso es lo normal, que eso es lo que debe ser, pero quizás desde ahí ya hemos sido educados, instruidos en no saber escuchar al otro. Esto es algo muy importante, ¿no? Y que Nino apuesta en el libro del País al margen de la ley por procesos educativos deliberativos donde desde muy pequeños se nos enseñe a escuchar al otro y también a argumentar con razones y no por medio de la imposición ni tampoco por medio de la violencia. Bien, eso quería simplemente añadir, distinguidos colegas, respecto al día de ayer. Me gustaría ahora escuchar sus comentarios y también opiniones para que podamos, si se puede, dialogar. Los micrófonos están abiertos, estimados participantes, para que le puedan hacer alguna sugerencia, comentar al doctor. Si me permiten la lectura de este texto, que sugiero que lo lean, que lo encuentren, ¿no? La ley y la trampa en América Latina. En su contratapa hay un resumen interesante que creo que tiene gran afinidad con las ideas de Nino, ¿no? Pero sorprendentemente no lo citan en este texto, pero sí citan otros autores que creo que son muy importantes, que han trabajado el tema de la debilidad institucional en América Latina. Dice, si en América Latina las leyes destinadas a eliminar la corrupción, el clientelismo electoral, la discriminación racial o la violencia contra la mujer, a redistribuir los ingresos a los pobres o a proteger el medio ambiente efectivamente se cumplieran a lo largo del tiempo, las consecuencias sociales y políticas
serían impactantes. En efecto, la distancia entre lo que imponen las normas escritas, por un lado, y lo que sucede en la práctica, por otro, es un rasgo persistente en la región, que se ha vuelto más visible desde que los procesos de democratización en los años 80 del siglo XX renovaron las demandas sociales e impulsaron la competencia política. A menudo se asume que la debilidad institucional que está detrás de esta brecha es una condición de fondo, una suerte de destino inscripto en el ADN político latinoamericano. En este libro original y persuasivo se argumenta todo lo contrario. La debilidad institucional suele ser una estrategia política a la que pueden apelar tanto quienes gobiernan como quienes aspiran a llegar, a llegar al poder. Este libro creo que añade a los argumentos de Nino otro argumento más, ¿no? Que acabo de leerlo, que hay actores políticos que tienden a alentar la debilidad institucional. Actores políticos que, una vez ya en el gobierno, hacen todo para alentar esa debilidad institucional. Lo estamos viendo, por ejemplo, también en el Perú, ¿no? En los constantes cambios presidenciales, que también han generado protestas en las calles y que han tristemente significado con la muerte de algunos ciudadanos, ¿no es cierto? Y entonces tenemos esta constante situación de que a los actores políticos les es provechoso instalar una lógica de debilidad institucional, de que en sí mismo esa debilidad institucional pueda convenirles a ellos y a su grupo en detrimento de toda la ciudadanía. Esto ya, recordemos con Nino, significaba precisamente una novia que era, en este caso, la de la falta de cooperación, ¿no es cierto? Es decir, yo quiero cooperar en algún caso, pero como los demás no cooperan, pues desisto de cooperar y por lo tanto de cumplir con las normas. Pero acá este libro le da una vuelta, ¿no? Un giro. Nos dice, hay actores políticos que quieren, más bien les conviene generar esa debilidad institucional. El colega Marcos Elías Moreira ha levantado la mano. ¿Quiere participar, colega? Lo escuchamos. Doctor, buenas noches, compañero, buenas noches. Sí, quisiera saber, este, ¿qué papel juega la comunidad internacional en la promoción del Estado de Derecho en los países que se encuentran al margen de la ley? Interesante su pregunta, estimado colega. Y creo que requiere una respuesta también amplia, ¿no? Mm, yo creo que podría haber varias aristas que debemos analizar para dar una respuesta un tanto más precisa. La comunidad internacional, primero, se encuentra limitada por la idea de la soberanía del Estado, ¿no? Como sabemos. Pero, sin embargo, ante situaciones críticas, ¿no? De violación de derechos humanos, por ejemplo, y podría decirse que la violación de derechos humanos es parte de la debilidad institucional de nuestros estados también, ¿no? Ante ese tipo de situaciones, la comunidad internacional puede presionar para que el Estado cumpla con las reglas, en este caso, con los derechos, las normas que protegen los derechos humanos, y que también se avenga a respetar las reglas democráticas. No olvidemos, por ejemplo, cuando hubo un cambio abrupto de mandato en el Paraguay hace unos años, la comunidad internacional, principalmente la OEA, procedió a suspender al Paraguay de sus derechos en la OEA. O sea, hay mecanismos institucionales que de alguna manera pueden revestir una presión hacia un país que está incumpliendo sistemáticamente las normas del Estado de Derecho,
del Estado constitucional, de los derechos humanos, precisamente, y de la democracia, ¿no? Es el caso también de Venezuela, que prácticamente se la ha aislado de instancias internacionales y que de alguna manera eso ejerce cierta presión en contra del régimen, en este caso de Maduro. Ahora, de que esto sea muy efectivo, pues está por verse, ¿no? Todo también tiene que ver con la fortaleza que puede concentrar un régimen dictatorial dentro de un país, ¿no? Entonces, pero la comunidad internacional en muchos casos, reacciona de manera unánime incluso ante un tipo de violación flagrante del régimen constitucional y democrático dentro de un país y ante la violación sistemática de derechos humanos. Por otro lado, también tenemos las instancias judiciales o jurisdiccionales internacionales. En el caso de América tenemos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que también, a través de sus sentencias, puede de alguna manera generar una presión ante la violación sistemática de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, hay mecanismos internacionales. Ahora, otra cuestión es que estos mecanismos, si de verdad son efectivos o no, seguramente podría ser parte de otro debate, ¿no? Gracias, doctor, muy amable. Concreta la respuesta y satisfecho en lo personal. Muchas gracias, colegas. Colega muy gentil por su pregunta y por la participación. ¿Alguien más levantó la mano por ahí? Mm, le escuchamos. A ver, la colega Paloma Ortiz. ¿Puede encender su micrófono, colega Ortiz, por favor? Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta en realidad va dirigida al tema de la debilidad institucional. ¿Cómo es posible que los actores políticos lo utilicen como una estrategia política? Es decir, ¿cómo les resulta provechoso a ellos, ¿no? Instalar un estado de debilidad institucional? Eso no me quedó muy claro. Muy buena pregunta, ¿no? Y creo que podríamos tratar de responder con el caso nuevamente de Venezuela, ¿no? Es decir, o el caso de Bolivia también, o de cualquier otro país, donde, por ejemplo, un presidente que no respeta los límites constitucionales, ¿no es cierto? No respeta, por ejemplo, la necesidad de transparentar elecciones, por ejemplo, que son deberes y normas constitucionales que de alguna manera el presidente está obligado a cumplir. Pero como tenemos un presidente que ha reforzado su poder y ha incrementado su control ante otros órganos del Estado y su influencia también en esos otros órganos del Estado, existe siempre la tentación de que este presidente pueda concentrar muchos poderes y en este caso esto le lleve a incumplir las limitaciones constitucionales y legales que rigen su mandato y también sus funciones, ¿no? En este caso, podemos observar que esta situación puede decantarse en esa debilidad institucional promocionada por un actor, por sus adeptos o por sus ministros o seguidores que les conviene, en todo caso, concentrar el poder en contra de la institucionalidad por la cual deberían regir sus funciones, ¿no? No sé si me he dejado entender, estimada colega. Sí, sí, me quedó muchísimo más claro. Muchas gracias, doctor. Claro, ese es un ejemplo, ¿no? Y por eso es que yo hice alusión al caso del hiperpresidencialismo, porque para Nino, y que creo con gran acierto, él da en el clavo de que entiende de que el hiperpresidencialismo es uno de los grandes factores, si no el gran factor que genera esa inestabilidad institucional en los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, eh, a eso me refería y por eso creo que es importante estudiar la cuestión de qué sistema de gobierno vamos a adoptar en nuestros países. ¿Para qué? Vamos, Para que les se dejo hasta. mantenga cierta estabilidad institucional, ¿no? Les La a colega coger el bus para Jennifer, irme no me sale el en el bus que apellido. va por la luz.
Buenas noches, doctor. Jennifer Candela le saluda. Buenas noches con todos. ¿Cómo está? Buenas noches, un gusto. Doctor, considerando que nuestra Constitución reconoce muchísimos derechos, especialmente los de la naturaleza, y que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido motivo de estudios a nivel nacional justamente por estos derechos que se refieren a la naturaleza. Y teniendo en cuenta que estamos próximos a un llamado a consultarnos sobre la reforma a esta constitución de varios artículos y a la vez de llamar a una constituyente, ¿usted considera que de darse paso a esta nueva constitución, que se crea una nueva constitución, estaríamos frente a una crisis jurídica, ya que la mayoría de las leyes que nos rigen han sido o se basan en el respeto a la Constitución y a que exista armonía con ella? Entonces, ¿qué pasaría con la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional? ¿Qué pasaría si ya no consideran los derechos de la naturaleza, como han dicho algunos personajes públicos que se refieren a estas reformas y que son seguidores o que son parte del gobierno nacional? ¿Y qué pasaría con la normativa que se ha emitido con base a esta constitución? ¿Realmente generaría una crisis jurídica? Es una pregunta verdaderamente compleja y no sé si voy a estar a la altura de la exigencia que requiere una respuesta de ese tipo, ¿no? Eh, bueno, si yo me he anoticiado lo que está pasando en Colombia y bueno, entiendo que es el presidente Petro, ¿no? Quien está llevando adelante esta propuesta de reforma constitucional en su país. Y bueno, Doctor, creo yo que, perdón, yo soy de Ecuador. en el caso de Ecuador, perdón, no sabía que estaban ya pensando en una posible reforma constitucional, ¿no? Un Y este proceso, 16 de noviembre nos van a llamar a consulta para reformar bueno, varios artículos de la Constitución y para preguntarle al pueblo si es que quieren que se cree una asamblea constituyente para crear una nueva constitución. sí, lo que pasa es que creo yo que es una caja de Pandora, en muchos casos una nueva asamblea constituyente, ¿no? O una convención constituyente, como le llaman en algunos países, porque no sabemos cuál va a ser el resultado de ese proceso constituyente, ¿no? La idea es que existan avances y no retrocesos, pero esto, como sabemos, va a depender de las fuerzas políticas, ¿no? Y de esa correlación de fuerzas que se dé dentro del país. Y entonces, si el péndulo, por ejemplo, se inclina más por la derecha o por la izquierda, esto va a pesar mucho en el resultado final de lo que vaya a ser el proyecto de constitución que se vaya a dar de la deliberación por parte de la Asamblea Constituyente. Entonces, como le digo, es una caja de Pandora que al final las fuerzas políticas van a definir qué candados constitucionales van a incorporar en la nueva constitución, qué mecanismos institucionales, qué derechos se van a ratificar, qué derechos se van a profundizar, qué derechos se van a descartar seguramente, ¿no? Y pues en este caso, la Corte Constitucional Ecuatoriana, que si bien ha tenido seguramente un avance y un progreso en cuanto a los derechos medioambientales, ¿no? Como usted hacía alusión, esto quizás se pueda poner en riesgo, en peligro, dependiendo de cuáles van a ser los nuevos acuerdos constitucionales que se van a insertar en el nuevo proyecto de constitución, ¿no? Y seguramente será la ciudadanía quien al final va a dar su visto bueno, ¿no? Votando a favor o en contra de ese proyecto constitucional. Entonces, yo no daría una respuesta definitiva. Seguramente habrá que ver qué es lo que va a pasar, pero como le digo, ¿no? Para mí, un proceso constituyente es una caja de Pandora que en muchos casos puede ser una herramienta muy útil
y también progresista para mejorar ciertos derechos y avanzar en ciertas reformas institucionales, pero también en algunos casos pudiese revestir en un retroceso, ¿no? Esta última parte creo que nos cuesta mucho a los constitucionalistas entender porque tenemos como que una especie de chip instalado de que los cambios constitucionales siempre son necesarios porque se quiere mejorar, ¿no? Algo y por lo tanto es muy difícil pensar en un posible retroceso. Pero esta es una posibilidad que se puede dar, ¿no? Entonces, habría que ver cómo se desarrolla el proceso constituyente en el Ecuador y quiénes van a ser los actores políticos que van a representar a la ciudadanía. Va a depender mucho de eso, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bien, no sé si hay alguna participación más. En todo caso, podemos ir cerrando ahí, ¿no? Estimados colegas. Eh, en este libro hay una idea de que, por ejemplo, el diseño constitucional e institucional de un país debe ser como una especie de juego de ajedrez político, ¿no? Es decir, el ajedrez está constituido por reglas muy cerradas en muchos casos, ¿no? Y que no dan lugar a interpretaciones. Y por ejemplo, si la reina puede conducirse en línea recta o en vertical y puede avanzar muchos cuadros, ¿no es cierto? Es una regla establecida del ajedrez. Para que se dé un jaque mate, también tiene que haber un conjunto de reglas que configuran el jaque mate. Entonces, la idea de estos autores es que para diseñar instituciones hay que pensarlo como el juego de ajedrez, ¿no? Entender que deben darse reglas sólidas, firmes, que no den lugar a muchas o a ninguna interpretación o solo a una sola interpretación. ¿Para qué? Para que los actores políticos no se aprovechen de que una norma constitucional pueda tener más de una interpretación y en ese caso los actores políticos puedan emplear la interpretación que más les convenga a ellos. Esta es una de las cuestiones que a la hora de diseñar instituciones políticas, estos autores nos recomiendan que debemos considerar. Y seguramente en el proceso constituyente de Colombia, de Ecuador, que seguramente vendrá en un futuro muy próximo o no, quienes diseñen la nueva constitución deben tomar en cuenta eso, porque lo contrario va a seguir provocando debilidad institucional y en ciertos casos esto juega en favor de actores políticos que les conviene esa debilidad institucional, qué sé yo, para quedarse en el poder, ¿no es cierto? O en algún caso para sacarle un beneficio personal o un beneficio de grupo. Eso simplemente, estimados amigos, muchas gracias por haberme escuchado y ojalá que estas clases hayan sido del máximo provecho. Doctor, disculpe que le interrumpa. El libro que nos recomendó al inicio o el que nos estaba indicando, ¿cómo era que se llama? Es este, titula La ley y la trampa en América Latina. Gracias, De, doctor. sí, es este, de María Victoria Murillo, Steven Levitsky y Daniel Brinks. Perfecto, gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy bonita Bastante ponencia. Y gracias, la compañero. consulta. Buenas Gracias, Peña. noches. Por favor, el área administrativa para que dé presentando al siguiente profesor, quien va a agradecer públicamente en nombre de la Corporación Naula al doctor Luis Genaro. Bien, doctor Luis, muchísimas gracias por su ponencia. Esperamos tenerlo en próximas participaciones y eventos que realice NaulaCore. A continuación tenemos al siguiente panelista, que el día de ayer ya tuvo breves minutos, pero esta vez nos
dará la ocasión para dar palabras de clausura y también agradecimientos al doctor Luis. Antes de que comience a hablar, me permite presentar al estimado doctor Andrés. Bien, el doctor Andrés Suárez Pineda, él es máster en Derecho Constitucional, máster penal, máster en Derechos Humanos, abogado litigante con énfasis en las áreas de Derecho Penal y Constitucional. También es maestrante en Magistratura y Derecho Judicial, es docente y director de AS Abogado. Doctor, buenas noches, le cedo el uso de la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Bien, ha sido una jornada académica muy interesante. Muchísimas gracias al doctor Idarra por su excelente participación, tanto como el día de ayer y en esta tarde y noche del día de hoy, ¿no? En ese sentido, sí, quiero agradecerles de manera muy atenta a todos los participantes, docentes, a las instituciones aliadas y también a la comunidad académica. Eh, Realmente con profundo reconocimiento al esfuerzo colectivo, damos por clausurado al Diplomado Internacional de Países al Margen de la Ley desde la visión de Carlos Santiago Nino para Latinoamérica. Este libro es un libro de obligatoria lectura para todos quienes nos dedicamos al libre ejercicio del derecho, sea que estemos como jueces, fiscales o defensores públicos o privados. Este libro ha sido inspirado, o este diplomado ha sido inspirado específicamente en este libro, Un país al margen de la ley, y nos ha permitido abordar la anomia y entre este tema sus múltiples facetas y presupuestos. Y no desde una mera desviación normativa o como bien lo ha relatado y expuesto el doctor Inarra, desde la anomia boba o una inobservancia frecuente de la ley, sino también que esto tiene su asidero legal tanto en el aspecto social como político. De esta manera, creo que podemos concluir claramente de que este libro no solo que es de obligatoria lectura, sino que nos permite tener una idea un poco más clara del desarrollo democrático, económico y cultural que actualmente está atravesando América Latina. Desde la mirada filosófica y jurídica de Carlos Santiago Nino hemos examinado cómo la ilegalidad sistemática, el incumplimiento normativo y la anomia boba configuran un ecosistema de fragilidad institucional que perpetúa el subdesarrollo y erosiona la legitimidad del Estado. Creo que son situaciones que estamos viviendo actualmente no solo aquí en Ecuador, sino en los diferentes países de Latinoamérica. Bien, quiero agradecerle una vez más cordialmente al doctor Inarra por su excelente participación. Esperamos contar con usted nuevamente, apreciado doctor, en otro momento. Y de igual manera a todos y cada uno de los participantes. Y también quisiera cerrar esta clausura invitándolos a todos que se animen a obtener el certificado académico que sin lugar a dudas el costo es un costo sumamente cómodo, pero lo que representa el certificado para todos y cada uno de ustedes como personas que se capacitan es muy importante. No todos se dan cita para poder prepararse luego de nuestras jornadas laborales. Y eso es muy importante y algo que destacamos de ustedes y por supuesto de los profesores que nos prestan su contingente para poder reunirnos siempre en estas tardes, noches tan maravillosas en las que podemos compartir a través de estas plataformas conocimientos e intercambiar ideas. Muchísimas gracias a todos por su participación y su presencia. Doctor Inarra, un placer conocerlo. Le deseo lo mejor y el más grande de los éxitos. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, doctor Suárez. Un saludo para todos, ¿eh? Hasta la próxima oportunidad. Muchas Bien, gracias, Gracias. profesor. A partir de este momento se han abierto los micrófonos para que expresen palabras de gratitud los participantes. Saludos a todos, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias ante todo. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a Naula Cor por este lindo evento, este diplomado y también a los docentes que nos han brindado sus conocimientos, han compartido sus experiencias en estas jornadas. Y también estas dos últimas jornadas al doctor Inarra, muy interesante todo y la conclusión del diplomado, realmente renovador para todos nosotros, cuestionante desde muchas perspectivas, ¿no es cierto?, para poder
hacer un análisis y un examen de cómo enfrentar y cómo llevar adelante nuestras propias experiencias a partir de la vivencia de este libro que se ha venido comentando en todas estas sesiones. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy buenas